Ojo, vamos a ir en directo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Excusas en principio por esta pequeña demora por un impasse técnico. Una cordial bienvenida a la doctora Luz Marina Monzón, que es nuestra invitada en el día de hoy. Un agradecimiento por su presencia en nombre del Programa de Gestión de Conocimiento de la JEP, de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y del proyecto Centro de Estudios de Justicia Transicional de la JEP. Luz Marina es, como se sabe, la actual directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, uno de los mecanismos creados por el Acuerdo de La Habana al integrar este sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Luz Marina tiene una gran trayectoria como defensora de derechos humanos antes de ocupar este cargo, de vieja data en organismos nacionales e internacionales. Es una experta en derechos humanos, magíster en derechos humanos, y simplemente quiero agradecerle, Luz Marina, por acompañarnos en esta sesión. Como es costumbre, entonces, vamos inicialmente con una presentación que nos hará Luz Marina de unos 20-25 minutos y luego iniciamos una ronda de preguntas. Yo arrancaré con alguna pregunta en particular a propósito de su exposición y luego abrimos el panel para las preguntas del público. Bienvenida, Luz Marina, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un placer poder compartirles algunos de los avances y también de las proyecciones que la unidad como mecanismo del sistema integral tiene proyectadas para poder cumplir con su misión y poder contribuir a la construcción de paz. Muchas gracias. Entonces, si les parece, voy a hacer la presentación, un panorama muy general de la unidad. Lo primero que hay que tener presente es lo que acabo de decir. Este es uno de los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es un mecanismo humanitario y extrajudicial que tiene una tarea muy específica, pero que busca complementar el mandato de los otros dos mecanismos, buscar a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Personas que se calculan por las distintas fuentes, por el análisis que hemos venido haciendo de las distintas fuentes, léase Centro Nacional de Memoria Histórica, Fiscalía General de la Nación, Unidad de Víctimas, Instituto de Medicina Legal, la información que nos han ofrecido las organizaciones de víctimas, la información que hemos podido aprender en virtud del relacionamiento del sistema integral de verdad, justicia y reparación como la Jurisdicción Especial para la Paz, que visualizamos en por lo menos 120.000 personas desaparecidas en el contexto y en el marco del conflicto armado. Esas personas desaparecidas son desaparecidas en virtud de qué circunstancias: de la desaparición forzada, del reclutamiento, de la participación en las hostilidades y del secuestro. Entonces, cualquiera de estas circunstancias pueden ser circunstancias que den lugar a que una familia haya perdido el contacto y el conocimiento de la suerte y paradero de su ser querido. Esto es lo que se denomina una desaparición en el marco del derecho internacional humanitario y en el marco del acuerdo firmado entre el gobierno de Colombia en representación del Estado y la entonces guerrilla de la FARC. Entonces, es una institución acordada y es una institución que tiene esta tarea. ¿Cuáles son los avances que hemos tenido durante el año pasado o el 2020, que no son solamente el consolidado de la actividad desarrollada en el 2020, sino como la sumatoria de actividades que empezamos en el 2018 y que se van consolidando y van dando resultados muy concretos en el 2020? Primero que todo, la construcción, la divulgación o socialización de el Plan Nacional de Búsqueda. Plan Nacional de Búsqueda, que es la estrategia integral
de la búsqueda. ¿Cuál es la carta de navegación de la búsqueda? Y cómo la búsqueda se va a articular a las distintas instituciones, cómo se van a vincular a esa estrategia general a las distintas instituciones, organizaciones y actores locales que pueden tener algún aporte para la búsqueda y que pueden ayudar a avanzar en la búsqueda. Ese es el Plan Nacional de Búsqueda que fue socializado el año pasado y respecto al cual nos encontramos desarrollando como la segunda fase, que tiene como propósito de determinar cuáles son esas coordinaciones, cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo de esas estrategias que están sustentadas en 3 objetivos específicos: la información, el abordaje de lugares donde debe ser hecha la búsqueda y la participación de las víctimas. Esos son los 3 objetivos en los cuales descansa este Plan Nacional de Búsqueda y que tiene un capítulo étnico que incorpora las distintas visiones, necesidades y particularidades de la búsqueda a la luz de los territorios étnicos, de las cosmovisiones de los pueblos indígenas y afros, pero también los aprendizajes y las necesidades que tienen estas poblaciones. Ese es el Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda, como lo dice el Decreto Ley 589 del 2017, es la metodología que se le plantea a la unidad como mecanismo extrajudicial para planificar, proyectar y organizar la búsqueda de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. ¿Cuál es el otro avance que me gustaría mencionar? La búsqueda, como saben ustedes y lo sabrán todos, se hace en el territorio y se hace con el territorio. La búsqueda no se hace en Bogotá porque muy pocas búsquedas se harán en Bogotá. Y Bogotá entendiendo algunos alrededores de Bogotá. La búsqueda en realidad hay que hacerla con las víctimas que se encuentran en el territorio, con los lugares que están en el territorio y con las autoridades en el territorio que tienen que sumarse, que tienen que articularse a esta búsqueda. Entonces, como eso es así, y como quiera que el sistema integral en su conjunto está regido por un principio del enfoque territorial, étnico y de género, pues la unidad se ha estructurado con unos equipos en el territorio. Hoy contamos con 23 equipos en todo el país que buscan estar más cerca de las víctimas, más cerca de los lugares donde tenemos que buscar y más cerca de esas autoridades que pueden contribuir a la búsqueda. ¿Qué hemos avanzado? Como les decía ahorita, el Plan Nacional es un plan que tiene como uno de los objetivos la información. En el marco de la información, que es como el eje central del mandato de la unidad tiene un mandato y es que puede recolectar y cruzar o contrastar información que le permita hacer la búsqueda de los desaparecidos. En este marco de esa facultad que se le ha dado a la unidad puede convocar entrevistas de manera confidencial a cualquier persona, puede promover la entrega de información, puede recibir información y solicitar información de instituciones o de organizaciones o de víctimas o de las fuentes que considere que pueden tener información clave para la búsqueda. Y la unidad puede, en el marco de la complementariedad del sistema integral, puede recibir aportes de información para la búsqueda en el marco de lo que es el sometimiento de las personas a la jurisdicción especial o del relacionamiento para el aporte a la verdad en la Comisión de la Verdad. En ese contexto, de esa tarea que tiene la unidad en este momento ha recibido 9.482 solicitudes de búsqueda. Esa es una fuente de información. Ha recibido la disposición y en algunos casos ha avanzado ya en la recolección de aportes voluntarios de información. Aportes voluntarios de información que vienen de quienes suscribieron los acuerdos, de quienes tienen información y no estuvieron suscribiendo los acuerdos, de víctimas, de organizaciones, de distintas fuentes, 258 ofrecimientos de información,
y ha recibido 47 informes de las organizaciones de la sociedad civil sobre personas desaparecidas y mecanismos para encontrar a los desaparecidos. Los informes tienen distintas características, no solamente víctimas de desaparición, sino también algunos lugares donde puede ser realizada la búsqueda. Entonces, aún cuando hemos tenido que enfrentar una coyuntura como la que estamos enfrentando, que es la de la pandemia, que ha restringido nuestra metodología presencial y nuestra tarea de relacionamiento directo, aún en ese contexto la unidad ha seguido recibiendo esto: solicitudes de búsqueda, aporte a la información, informes de las organizaciones, y no solamente la unidad, sino todo el sistema integral. Así que aún en medio de esta pandemia mantenemos la actividad de la búsqueda. Hay otro elemento que también hace parte de uno de los objetivos del Plan Nacional, pero que también hace parte de nuestras funciones principales, que es la localización, prospección, recuperación e identificación de cuerpos. ¿Cuáles son nuestros avances en esta materia? Nosotros venimos trabajando desde el 2018-2019 con el Instituto Nacional de Medicina Legal en impulsar la identificación de más de 25.000 cuerpos que han pasado por el Instituto de Medicina Legal, pero que no han logrado identificación. Y que si nosotros logramos, en coordinación con el instituto, completar la información, sistematizar la información, eso significa que la ponemos útil para cruces que pueden ayudar a encontrar a personas desaparecidas, porque algunos de esos cuerpos podrán corresponder a personas que están reportadas como desaparecidas. Tenemos también, a partir de este trabajo, los avances en concreto que hemos hecho es que 6.585 registros del Registro Nacional de Desaparecidos han sido actualizados. ¿Qué significa eso? Que la información estaba, pero que no había sido sistematizada. Entonces, esos expedientes están actualizados. Hay un análisis también con un acuerdo con el Instituto de Medicina, creo que es así. Nosotros hemos venido analizando 16.640 expedientes que se encuentran inactivos en la Fiscalía General de la Nación, pero que pueden tener información relevante para la búsqueda. Ese es otro avance que hemos hecho en un acuerdo y en el marco de un convenio con la Fiscalía General de la Nación. A su vez, hemos recolectado información que está orientada a alimentar el banco genético de muestras que ayuden también al cruce de información y a la identificación de las personas. Hemos contribuido a la recuperación de cuerpos, a la identificación de cuerpos y a la entrega de cuerpos. Entonces, hemos trabajado con el Instituto de Medicina Legal y con la Jurisdicción Especial para la Paz y en tareas autónomas de la unidad que se han derivado de medidas cautelares, algunas de ellas la recuperación de cuerpos, pero también los aportes de información. También hemos recuperado cuerpos, por lo menos 97 cuerpos hemos recuperado durante el año pasado, digamos en el consolidado del año pasado, y son cuerpos que ya se encuentran en manos del Instituto de Medicina Legal para tratar de que puedan aportar a encontrar a los desaparecidos. Esa mesa técnica que tenemos con la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco de las medidas cautelares ha sido útil para compartir información, para enrutar planes regionales de búsqueda, como lo vamos a ver ahorita, para poder impulsar identificaciones y para poder recopilar información que sea útil para la búsqueda. El año pasado tuvimos una oportunidad muy digamos, esperanzadora para lo que es la oportunidad que abrió la unidad de búsqueda como mecanismo dentro del sistema integral en la búsqueda de los desaparecidos, y es haber podido concretar 3 reencuentros de personas vivas. Eso realmente fue algo que nos mostró la importancia de tomarse en serio lo que las víctimas plantean desde siempre y que hace parte de los principios que divulgó el año pasado, en el 2019, el Comité de la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y es que la búsqueda tiene que empezar con una hipótesis de vida.
Cuando pasan muchos años, en general se tiende a pensar que la búsqueda tiene que ser sobre cuerpos de personas privadas de la vida, porque pasado tanto tiempo, las probabilidades de encontrar a las personas con vida son mínimas. Entonces, muchas veces la ruta de la búsqueda es la ruta de una muerte, pero acá nos encontramos con desapariciones de 35 años y de 17 años que, bajo una hipótesis de vida, lograron llevarnos a fuentes de información de personas vivas que nos permitieron encontrar los desaparecidos, 3 personas desaparecidas en el contexto de conflicto, asociados a circunstancias del contexto del conflicto armado y que pudieran haberse reencontrado con sus familias. Esto, como les digo, es muy esperanzador. Ojalá que esta fuera la mayoría de las hipótesis. Sabemos que no necesariamente esa es la conclusión que debemos tomar, pero sí es el aprendizaje de la unidad, saber que ese que requieren los familiares, que es buscar también, no descartar la posibilidad de encontrarlos con vida, es un aprendizaje definitivamente muy, muy valioso para la unidad. Durante el año anterior y el anterior, o sea, el consolidado que nos dio el año anterior de todo el funcionamiento de la unidad, pudimos haber articulado con la Fiscalía, con el Instituto de Medicina Legal, con el CICR, con la Unidad de Víctimas, para la entrega de 97 cuerpos. 97 cuerpos que significan que, por lo menos el alivio en el sufrimiento, la incertidumbre y la duda de 97 familias, por lo menos 97 familias. Como saben ustedes, la labor de la unidad es aliviar el sufrimiento que produce la incertidumbre de no saber cuál es la suerte y cuál es el paradero de la persona desaparecida. Logramos avanzar en esta tarea y esto es muy satisfactorio para la unidad. Hay una metodología que desarrolla la unidad y es que una vez recibimos las solicitudes de búsqueda, emprendemos un diálogo con los familiares que nos permite comprender cuáles son sus expectativas y necesidades, pero que también nos permite escuchar cuáles son los pasos que han dado los familiares en su búsqueda, porque los familiares no llegan acá sin haber hecho nada. Han trasegado por muchos años y muchas instancias tratando de obtener respuestas y por eso el diálogo como metodología es una manera de entender, pero también comprender los avances y poder emprender la búsqueda a partir de esos avances. ¿Para qué? Para evitar algo que los familiares preguntaban al principio, y es, ¿vamos a tener que volver a hacer lo mismo? O sea, lo que ya hicimos tenemos que volverlo a hacer ahora que ustedes llegaron. Pues no, la idea es que los diálogos nos ayuden a saber qué tanto han avanzado para no ponerlos a repetir nuevamente. Entonces hemos hecho más de 2.556 diálogos con víctimas a nivel nacional. Esto lo hacemos con equipos del nivel central, pero también y especialmente con los equipos en el territorio, que esa es la labor principal de los equipos en el territorio. Y esto es una cercanía, es una escucha, este es un reconocimiento, esta es una garantía de participación. ¿Cuáles son nuestras proyecciones? Bueno, no mencioné algo que no lo escribí acá, pero al cabo de desde el agosto del 2018 y diciembre del 2020, la unidad ha logrado consolidar a través de la metodología establecida 14 planes regionales de búsqueda. ¿Qué significa consolidar? No es que ya estén cerrados, es que tiene hipótesis de a quiénes está buscando, en dónde los está buscando, no solamente en dónde el cementerio o la fosa o el lugar, sino en el territorio donde los está buscando. Entonces, la unidad, por ejemplo, en el marco de la complementariedad del sistema, ha abierto un plan regional de búsqueda que está asociado al caso regional de Tumaco, de Nariño. Entonces, la unidad, en un diálogo de información entre ese caso de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la tarea de la búsqueda de los desaparecidos que tiene que desarrollar en ese territorio, ha venido cruzando información y proyectando un plan regional en ese territorio.
Tenemos 14, como les digo, 14 planes regionales de búsqueda, que son la metodología que se le ha asignado a la unidad y que tiene un propósito en términos de mayor satisfacción para las víctimas, que es el propósito de este modelo de justicia transicional, las búsquedas masivas. La unidad tiene que buscar a través de la metodología de los planes qué casos pueden ser asociados, o sea, aunque las solicitudes nos lleguen individualmente, cómo las relacionamos para que puedan ir generando hipótesis que nos ubiquen en un lugar y que en ese lugar podamos encontrar a la mayor cantidad de personas que puedan estar reportadas como desaparecidas. Los planes son eso, son tratar de concretar de la mejor manera los principios de eficiencia, de eficacia y de economía que deben regir la actividad del Estado en general, pero en particular en este modelo de justicia transicional. Entonces, tenemos 14 planes regionales de búsqueda en distintas partes del país, a los cuales están asociados por lo menos 800 personas reportadas como desaparecidas. ¿Cuáles son las proyecciones del 2021? Estamos avanzando, como les digo, no solamente en la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, sino en el aterrizaje de estas metas de las que les mencionaba hace un momento. Estamos en una vinculación activa de las víctimas y de las organizaciones a nivel territorial a esos planes regionales. Me explico muy rápidamente, ya no sé cuánto tiempo lleve, me avisan por favor. Ya llevo 21 minutos, ya voy a terminar. Los planes regionales, nosotros hasta este momento habíamos hecho un trabajo de análisis interno de la información, de cruce de información, de construcción de hipótesis para encontrar, y a partir de eso desarrollábamos las acciones humanitarias, que son la de recolección de información, prospección, localización, todo lo que implica la búsqueda de los desaparecidos. Ahora, la idea es que esos planes que hemos formulado puedan ser puestos en conocimiento de toda la sociedad para que sepan a dónde estamos buscando, a quiénes estamos buscando, de manera que quien crea que pueda aportar a esos planes lo pueda hacer en un cronograma de trabajo a nivel territorial. Eso es lo que vamos a desarrollar durante este año y será una gran oportunidad de participación y de construcción desde el territorio de esa estrategia que son los planes. También avanzaremos en el relacionamiento con las organizaciones. Las organizaciones no solamente tienen información, sino que tienen experiencia. Y la unidad, al ser un mecanismo extrajudicial, tiene la posibilidad, se lo dio la ley, pero también lo reafirmó la Corte Constitucional, de firmar convenios y acuerdos con las organizaciones de la sociedad civil para avanzar y agilizar varias de las actividades que tienen que ver con la búsqueda. Profundizaremos esta oportunidad de manera que las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas puedan sentir que están aportando no solamente a la búsqueda, sino a la construcción de paz, que es la búsqueda también. Ampliaremos también nuestras acciones humanitarias en estos planes, como lo he dicho. Avanzaremos en una estrategia que creemos que es fundamental, y es de qué manera nos vemos como sociedad desde el rol distinto que cada una tiene en los pactos para la búsqueda. Entonces estamos promoviendo a partir de diciembre del año pasado unos pactos regionales de búsqueda, que tienen varios efectos. Uno, todos tenemos que aportar a la búsqueda. Yo puedo aportar a través de la divulgación del mandato de la unidad, a partir de apoyar a las víctimas para que puedan buscar. Yo puedo apoyar desde en una universidad, abrir una cátedra para que se entienda qué es la desaparición. Yo no estoy diciendo dónde está el desaparecido, pero sí estoy sensibilizando. Pero además facilito en el nivel territorial que la unidad pueda desarrollar la tarea y que la búsqueda se pueda concretar y responder de manera eficiente. Entonces, los pactos regionales tienen este propósito. Avanzaremos en pactos regionales a nivel territorial,
de manera que ojalá en junio podamos estar cerrando con un gran pacto nacional que ya empezamos a suscribir en el Meta, al cual se unieron todo el sistema integral, lo firmó la representación de la UIA en el territorio, la Comisión de la Verdad, el gobierno local, las organizaciones locales, el Instituto de Medicina Legal, la Personería, es decir, todos los actores locales. Ese es el propósito de estos planes. Pero lo otro que para nosotros es fundamental y que ese es uno de los objetivos de este año es avanzar en la construcción y empezar a hacer público lo que es el universo de las personas dadas por desaparecidas en el contexto de conflicto armado. Finalmente, de quiénes estamos hablando, de dónde fue que fueron desaparecidos, a dónde los estamos buscando. Y eso es parte también de otro de los mandatos que tiene la unidad, que es el Registro Nacional de Fosas Ilegales, Cementerios o Sepulturas. Entonces, eso hace parte de la gran apuesta de este año, de la proyección de este año. La unidad buscará, como lo he dicho, este concurso de todas las instituciones, de todos los actores relevantes a nivel nacional y a nivel territorial, pero también de la comunidad internacional, para que todos sumemos esfuerzos, sumemos energías, respaldos y contribuyamos a que la búsqueda no siga siendo en soledad como lo han tenido que enfrentar las familias, sino que sea un cubrimiento no solamente solidario, sino de responsabilidad social frente a una tragedia que es miles y miles de familias viviendo en la zozobra por no saber dónde están sus seres queridos. Desde luego, dentro de todo esto, la gran apuesta de la unidad es poder seguir avanzando y profundizando la manera de ser eficientes y de cumplir estrictamente con el modelo del sistema integral, que es la complementariedad. Cómo nos unimos desde distintas competencias, con distintos mandatos a unos propósitos comunes, que es satisfacer en la mayor medida posible los derechos de las víctimas, cada uno de los mecanismos desde su mandato. Así que, pues, es lo que quería compartirles y pues estoy abierta a las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias, Luz Marina, por esa presentación sucinta pero completa, tanto de los avances como de las proyecciones que tiene la unidad. Efectivamente, ya hay algunas preguntas. Antes de abrirle paso a esas preguntas, voy a aprovechar el micrófono para avanzar en dos, empezando por una última afirmación suya, Luz Marina, y es ¿cómo evalúa usted en este momento la articulación del sistema y qué le mejoraría a esa obligación legal de hacer sistema para que funcione de manera más célere? Yo valoro como muy positiva la articulación sin que esto signifique que no reconozca que hay retos y que los hemos tenido, sin lugar a dudas. Pero la valoro positiva, ¿por qué? Porque creo que hemos aprendido. Me explico. El Estado tiene un mandato, por lo menos desde la Constitución del 91, y es el artículo 113, que indica que aunque los poderes del Estado están separados, deben actuar de manera armónica y colaborarse para cumplir los fines del Estado. Pero ese mandato es un mandato con demasiados obstáculos en la práctica. Entonces, las víctimas permanentemente nos dicen, pero es que lo que ustedes están haciendo también lo está haciendo esta otra institución, entonces ¿a cuál debo ir? Pero si yo entrego esta información acá, ¿yo tengo que también dárselas a ustedes? No, pero sí, entréguenmela a mí porque es que lo que pasa es que ellos allá no me la pueden entregar porque, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, la duplicación de acciones. Entonces, ¿qué siento yo con el sistema integral? Que hemos ido como viendo y aprendiendo en la práctica
qué cosas podríamos nosotros concretar, y ese es el paso que yo le veo al sistema que debe dar, y es cómo concretamos protocolos que delimiten las posibilidades de coordinación, de articulación y de posibilidades de potenciar el impacto del sistema. Eso significa que yo pueda diferenciar que aunque yo tenga competencias que pueden ser concurrentes, no significa que la concurrencia signifique duplicación, sino al contrario, estar advertido que yo no puedo duplicar esfuerzos, que yo no puedo suprimir la competencia de otra institución, sino que yo lo que tengo que hacer es mirar cómo, al contrario, estando con otra institución que tiene un mandato similar, podemos entre las dos hacernos un plan para generar un impacto mayor. Creo que estamos en ese momento. Yo creo que el establecimiento del Comité Interinstitucional de Coordinación va a ser un escenario sin duda de desarrollar esta articulación y de poder visualizar de mejor manera la integralidad. Yo diría eso, no sé si he sido clara. Muy clara, muy bien. Rafael Aristizábal de la W Radio tiene dos preguntas para Marina. La primera es, ¿qué expectativa tiene con respecto a la decisión de la JEP sobre el secuestro en el numeral donde le pide al secretariado de las FARC entregar el listado con la ubicación de las personas desaparecidas que tengan conocimiento? Y de una vez la segunda pregunta del mismo periodista, Rafael Aristizábal. ¿Qué decirle a los críticos del trabajo de la unidad que manifiestan que en un universo de más de 100.000 desaparecidos los resultados no están siendo tan rápidos? Bueno, yo lo que diría es lo siguiente. La decisión de la jurisdicción digamos, me parece que es una oportunidad gigantesca ¿de qué? De visualizar en concreto cuál es la valoración que se tiene de parte de uno de los mecanismos del sistema sobre el aporte a la verdad y a la justicia que han dado las personas que firmaron el acuerdo y que se sometieron a esta jurisdicción. ¿Qué es lo que yo siento que esta decisión de la jurisdicción aporta a la unidad? Que yo creo que dinamiza un poco más el aporte. Me explico. La unidad, desde el momento en que se abrió el caso 01 de secuestro, emprendió un trabajo articulado con la Jurisdicción Especial para la Paz. Y a partir de ese trabajo articulado, no solamente la jurisdicción nos fue dando la información que era relevante para la búsqueda, compartimos, revisamos, retroalimentamos los listados de las personas secuestradas, miramos de qué manera podíamos avanzar en la búsqueda de algunas personas secuestradas sobre las cuales no se sabía su suerte, pero además en el marco del comunicado 062 del 2015 también había habido un aporte de información que quienes firmaron el acuerdo, es decir, las personas que pertenecían a la guerrilla de las FARC, habían entregado ya información a la unidad a partir de una recolección de información. Toda esta información la pudimos contrastar, triangular y analizar, y hemos tenido unos planes de trabajo que nos han permitido sustentar esos planes regionales de búsqueda de los que hablaba hace un momento. Entonces, yo pienso que esta decisión de la jurisdicción dinamiza ¿en qué sentido? En el sentido que le pone el acelerador a los beneficios. Entonces, una de las condiciones uno de los elementos del otorgamiento de beneficios es la condicionalidad, y es cómo se concreta el aporte específico a la búsqueda, y eso lo tendrá que la unidad decírselo a la jurisdicción. Y entonces esta conclusión, este documento de conclusión, lo que hace es
agilizar el proceso judicial, por lo tanto agilizar la determinación de sanciones y por lo tanto la condicionalidad se tiene que ir aclarando para saber cuáles son las sanciones que se van a imponer. Entonces, yo en concreto veo que esto dinamiza mucho más este aporte, que se viene trabajando, debo decirlo, con varias de las personas que se han sometido a la Jurisdicción para la Paz. En relación con la segunda pregunta, que es, ¿cuál? Perdóname, Danilo. ¿La segunda pregunta cuál es? Sobre las críticas. Las demoras. Las demoras. Sí. Miren, yo le quiero decir esto, Rafael. Nosotros estamos apostando a buscar hacer ágil el proceso de la búsqueda, pero la búsqueda no es rápida. Yo no voy a decirles a ustedes que la búsqueda es rápida. ¿Por qué? Nosotros, como les mostré ahorita en los avances, hemos agilizado la recuperación de cuerpos que se encuentran en riesgo, de cuerpos que nos han dicho dónde están, de cuerpos que hemos conocido su ubicación y los hemos recuperado. Ese no es el índice más alto de del carácter de la información que nosotros recibimos. Nosotros recibimos información, pero en realidad la información no necesariamente es toda igual. La información puede ser que saben de desaparecidos y no saben dónde están ubicados, que saben dónde hay lugares, pero no saben quiénes están ahí, que saben que como que ahí hay unos lugares que probablemente se encuentren en tal lugar, pero todo eso, esta forma como yo lo estoy describiendo, ¿qué significan en términos técnicos? Significa que hay que verificar información y ese es un requisito que nos pone el decreto. Usted recibe información unidad, pero usted tiene que cruzar esa información. Tiene que asegurarse que la información es confiable para emprender las acciones. Entonces, esto significa que aunque uno quisiera que esto fuera tan rápido como requiere la respuesta del dolor, no puede ser tan rápido, a pesar de que haya casos donde sí puede hacerlo. Pero como lo digo, la información que recibimos no es de una sola naturaleza ni de unas mismas características. Yo honestamente le digo, Rafael, que en la experiencia de lo que es la búsqueda de los desaparecidos, lo que hemos avanzado en este momento es algo que no ha sido el estándar del encuentro de los desaparecidos. O sea, haber ya tenido acceso a por lo menos 97 cuerpos en una articulación con distintas instituciones, yo siento que va a agilizar, pero no va a ser un resultado ya definitivo. Me explico. Por ejemplo, el año pasado, nosotros en una articulación con aportes de personas que pertenecieron a las FARC y aportes de personas que pertenecieron a los paramilitares, logramos que en un diálogo entre estas dos fuentes y con la información que nosotros teníamos, cruzáramos, analizáramos y nos fuéramos y recuperáramos 5 cuerpos. Y esto es un resultado, pero no es el resultado de cierre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que identificar esos cuerpos. Entonces, aunque logremos encontrar los cuerpos, la identificación tiene un proceso y ese proceso pasa por el Instituto de Medicina Legal, que va a lograr llegar a un cierre si tiene información para poderla cruzar. Entonces, el proceso, hay que ser honestos, el proceso de la búsqueda es un proceso complejo, es un proceso demorado, pero ¿a qué le estamos apostando? A que la demora no sea la misma de siempre, sino que la demora sea menor en la medida en que podamos centralizar la información, cruzarla y poderla tener disponible para poder avanzar lo más rápidamente posible. Entonces, yo espero que esto te responda, Rafael. Yo sé que las críticas son muy grandes, pero yo les quiero decir, hay cosas que se plantean de manera coloquial muy fácil, que incluso la hemos hablado con los familiares y los familiares dicen, mire, yo sé dónde está mi ser querido, yo tengo el lugar. Y entonces, digamos que vamos y revisamos el lugar, y lo hicimos en una actividad coordinada con el CICR el año pasado, con las fuentes directas, fuimos a los lugares, o sea, las fuentes directas, no los encontramos. Entonces, a pesar de que aparentemente se tenga la certeza,
En realidad, cuando tú llegas al lugar, tú no estás hablando de un sitio como una dirección, estás llegando a territorios inhóspitos, a terrenos amplios, donde efectivamente la búsqueda, a pesar de ser exhaustiva, llegas a la conclusión, con todo y la fuente ahí parada, diciendo que no lo lograste encontrar. Diana Pérez pregunta a Luz Marina, ¿qué propuestas se han generado para la búsqueda de personas LGBTI, sobre todo en el caso de los trans desaparecidos? Bueno, el Plan Nacional de Búsqueda nos ofreció una gran oportunidad de comprensión. El Plan Nacional de Búsqueda, como saben ustedes, fue un documento construido con la participación de distintos sectores de la población, de la sociedad civil, entre ellos la población LGBTI, y allí en ese diálogo ellos nos plantearon varias necesidades. Uno, cuáles son las fuentes específicas de consulta, sobre todo en estos tránsitos de identidad o de cambios de sexo que se pueden hacer, o de cambios físicos que se pueden hacer en esta construcción de otras maneras de representarse. Nosotros hemos podido empezar a mirar cuáles son esas fuentes, empezar a mirar, comprender un poco cuáles son las dinámicas de la violencia ejercida contra la población LGBTI y mirar cómo a partir de esas violencias podemos empezar a mirar cuáles son las rutas de la búsqueda de las personas desaparecidas con identidades distintas. Creo que el Plan Nacional de Búsqueda nos plantea una búsqueda de, como digo, de distintas fuentes, de distintos diálogos, de distintos interlocutores incluso en esa búsqueda, porque no necesariamente las familias biológicas van a estar en esa interlocución como si lo pueden estar en otras búsquedas, y estamos, digamos, construyendo con la población LGBTI, que incluso sacamos unos lineamientos de participación para poder avanzar y construir un poco más cuál es la ruta de avance que nos podemos plantear para la búsqueda de los desaparecidos. La Fundación Hasta Encontrarlos, dos preguntas. ¿La unidad puede hacer convenios con organizaciones de familiares y acompañantes para implementar acciones de búsqueda? En caso afirmativo, ¿con quiénes se han realizado? En caso negativo, ¿qué se debe hacer? Y luego pregunta, ¿qué hacer para que el carácter humanitario y extrajudicial de la unidad, con la confidencialidad asociada a la información, no niegue el derecho al acceso de la verdad y a la justicia de los familiares que buscan? Bueno, esa pregunta tiene varias preguntas, pero con mucho gusto trataré de responderla de la mejor manera. Uno, la unidad puede firmar convenios con organizaciones para el desarrollo de actividades relacionadas con la búsqueda. ¿Cuáles son esas actividades relacionadas con la búsqueda? Pues lo dice el decreto: la búsqueda, la localización, la identificación, la recuperación, la localización de las personas desaparecidas. Ese es el conjunto, la entrega digna. Ese es el conjunto de acciones humanitarias que a la unidad se le han dado, facultades que se le han dado a la unidad. Claro, la unidad como entidad del Estado tiene que garantizar algunos aspectos para no impedir u obstaculizar el derecho a la justicia. Tiene que garantizar la cadena de custodia y la seguridad y capacidad probatoria de la evidencia que se recolecte, al momento de encontrar a los desaparecidos. Luego, esto no lo puede delegar en una organización de la sociedad civil, pero sí puede llegar al acuerdo en un marco de un convenio de desarrollar cierto tipo de actividades que favorezcan. Voy a decir cualquier cosa. Digamos que una organización diga, mire, yo tengo información y he venido realizando un trabajo en una zona donde, y hasta encontrarlos, efectivamente tiene esta experiencia, que hemos identificado varios sitios, 300 lugares
en Guaviare sobre localización de cuerpos. Entonces la unidad tiene que, una de sus tareas es georreferenciar. La unidad podría firmar un convenio para poder recolectar esa información, hacerle seguimiento, mirar cuál es bajo un estándar de calidad y bueno, como dice el decreto, bajo los estándares internacionales y nacionales que aseguren que esta tarea se ha desarrollado con cumplimiento de esos estándares, y la unidad poder, apoyada en esa experiencia, recibir la información, poderla revisar, profundizar, etcétera, etcétera. Hasta este momento eso no lo hemos hecho. Nosotros, eso creo que cuando nosotros hablamos de profundizar el relacionamiento con organizaciones de la sociedad civil, a eso nos estamos refiriendo. Creo que ese es de lo que hemos venido como comprendiendo a partir de lo que la Corte Constitucional dice. Segundo, cómo la unidad puede no obstaculizar el derecho a la justicia de las víctimas y el tema de la confidencialidad de la información. La Corte Constitucional señaló lo siguiente, y permítanme 2 minutos para hacerles la siguiente contextualización. La Fiscalía General de la Nación dijo, la unidad no puede recibir información y no pasársela a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que investigar los delitos de desaparición. Entonces, a la unidad debe entregar la información que le entreguen para que no obstruya el derecho, la obligación que nosotros tenemos de esclarecer los delitos. La Corte Constitucional le dijo a la Fiscalía, esto no, el que la unidad mantenga la confidencialidad sobre la información y que lo haga de manera extrajudicial y humanitaria no es inconstitucional. No es inconstitucional porque esos son los atributos específicos que se le dieron a la unidad para poder desarrollar su tarea. Si la unidad le pidiera a la unidad, si la Corte le pidiera a la unidad que le entregue la información a la Fiscalía, la vaciaría de su naturaleza jurídica y no podría hacer su tarea en el marco del mandato que se le ha dado. Ahora, ¿cómo la unidad no obstruye la tarea de la búsqueda de justicia? Entregando los informes y la evidencia técnico-forense que recupere al momento de encontrar a los desaparecidos. Pero eso es distinto a entregar las fuentes de información y la información de la investigación humanitaria, porque si esa información humanitaria no se guarda la confidencialidad, no se preserva la confidencialidad que se ofrece para poder acceder a la información, como lo dijo la Corte Constitucional, no perdería la naturaleza. Y esto no obstruye el derecho a la justicia, lo dice la Corte Constitucional, pero además, ¿por qué? Porque el mismo artículo 3 que le está diciendo a la Fiscalía, usted siga haciendo su investigación. Usted, nada de lo que haga la unidad puede usted inhibirla de hacer la investigación. Pero la unidad no le hace la investigación a usted. Usted tiene que hacerla en el marco de sus competencias judiciales. La unidad lo que tiene que hacer es que la información forense se la transmita a usted para que usted, junto con el resto de la investigación, pues pueda llegar a las conclusiones. Igual con la Jurisdicción Especial para la Paz. La jurisdicción nos da a nosotros información, nosotros le entregaremos los informes forenses que considere que requiere para llegar a sus conclusiones, pero la unidad no le entrega la información a la jurisdicción. Y también lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia 080, tal cual como lo estoy diciendo. Yolanda Sierra, profesora de la Universidad Externado. Ante la dificultad para garantizar el efectivo encuentro de las personas dadas por desaparecidas, quisiera saber si existen programas de arte, cultura, rituales o experiencias culturales para mitigar o acompañar el dolor de las víctimas y contribuir a la sensibilización social sobre este delito. En este momento la unidad está desarrollando, digamos en concreto no está desarrollando este tipo de actividades, profesora Yolanda. Estamos coordinando con la Comisión para la Verdad una actividad que tiene esta relevancia de hacer memoria a través del arte y de dignificar a las víctimas en el territorio a través del arte. Estamos coordinando una actividad.
Pero la tarea de la unidad es una tarea muy específica de encontrar a los desaparecidos y de poder devolvérselos a sus seres queridos, de manera que el tema del arte no está en el centro de la metodología del trabajo, de la búsqueda. Ahora, eso no significa que esté descartado. Significa que quizás hayan oportunidades como las que hemos venido desarrollando, pero no tanto en el marco de obras de arte, sino de construcciones propias de las organizaciones y de las víctimas en el territorio a través de una estrategia de comunicaciones y de pedagogía que tenemos, que se llama Círculo de Saberes, a partir de los cuales las víctimas desde el territorio han como utilizado una forma de expresión artística desde su saber para poder transmitir de qué manera han buscado y a qué se han enfrentado en la búsqueda y poderlo transmitir a otros familiares a fin de motivarlos, fortalecerlos en la búsqueda. Pero digamos como una línea como la tiene la Comisión de la Verdad en este momento no la tenemos, pero no sé si, digamos, en algún momento la unidad puede entrar en ese diálogo específico, dependiendo de las condiciones en que se vaya presentando las posibilidades de hallar, encontrar y devolver a los desaparecidos a sus familias. Como digo, profesora, no creo que esta sea una línea cerrada, pero en este momento no lo estamos desarrollando de manera específica. Voy a pedir a Luz Marina la venia de prorrogar 10 minuticos más, como quiera que empezamos un poquito tarde, 10 minutos justamente, para tener sus respuestas, si le parece, a 3 preguntas más que tenemos. Muy bien. Esta pregunta tiene que ver, es como un aterrizaje a la pregunta que yo le hice, Luz Marina, sobre la articulación de los distintos órganos del sistema, pero es una pregunta que me parece que es interesante por lo aterrizada en ese punto. Dice: ¿cómo se ha integrado el trabajo de la unidad con los informes de víctimas sobre desaparición forzada y los cuales fueron entregados a la JEP? ¿Cómo pueden las víctimas acreditadas en los macrocasos, en particular los territoriales, trabajar sus casos con la unidad? ¿Hay alguna ruta especial si ya se encuentra la víctima acreditada en la JEP? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, y la quiero agradecer por lo siguiente, porque nos da elementos para eso que hablábamos hace rato, que era tu pregunta inicial, Danilo, y es cómo estamos viendo la integralidad, la articulación del sistema integral. Esta pregunta me permite tomar en cuenta estos elementos, o sea, hacer como una línea de conexión entre la acreditación de las víctimas en la jurisdicción y el seguimiento en la unidad, porque no solamente permite potenciar el esfuerzo que ya han hecho las víctimas, sino también ahondar en lo que es la condicionalidad. ¿La condicionalidad qué significa? Que la unidad pueda acreditar ante la jurisdicción que efectivamente hubo un aporte efectivo para la verdad en términos de la búsqueda. Entonces, si logramos en el protocolo que espero que podamos firmar con la jurisdicción, concretar estas cosas específicas que ustedes nos están planteando y en ese protocolo ir delineando esa ruta, yo creo que eso pues, nos ayuda a avanzar en la transparencia del relacionamiento de las víctimas con el sistema, pero también en la organización de nuestro trabajo, en esa integralidad que se pretende. Ahora, eso no significa que no podamos hacerlo sin el protocolo. Por supuesto que lo podemos hacer. Y este es yo recibo esta pregunta, el contenido de esta pregunta como que me aporta para que la unidad pueda construir esa ruta. Voy a leerle, Luz Marina, las 4 últimas preguntas para que usted pueda hacer un comentario general, porque nos tomaría seguramente más tiempo del previsto responderlas una a una. Las 2 que voy a leer a continuación tienen mucho que ver con este trabajo unidad JEP, ya en casos concretos. Una de ellas dice, en realidad está muy pegada a la anterior: ¿podría explicar con más detalle la coordinación JEP y unidad en el caso 03 y en concreto en el contexto de Dabeiba? Y la siguiente:
cómo se ha avanzado y se seguirá avanzando en relación con las medidas cautelares en diferentes cementerios del país. Y luego lo que creo que serían las dos últimas para la consideración de Luz Marina, cómo se ha avanzado en relación con a resultados provenientes de aportes de información de excombatientes, cómo se plantea proyectar ese trabajo con aportantes. Y finalmente, ¿cuál es la estrategia de la unidad frente a desaparecidos de la fuerza pública? ¿Cuál es su visión en ese proceso? Y cerramos preguntas, Luz Marina. Muchísimas gracias. Muy bien. Voy a empezar por lo último y luego voy a tomar la coordinación. Información de combatientes y estrategias con fuerza pública. Miren, con fuerza pública nosotros hemos desarrollado varias estrategias ya. Una es una estrategia de red de apoyo. ¿Qué significa la red de apoyo? Son unos convenios que hemos venido firmando con varias organizaciones. ¿Para qué? Para facilitar que los procesos organizativos a los cuales están vinculados las víctimas apoyen la recolección de la información y la disposición de la información para impulsar la búsqueda en la unidad. Entonces, de esa manera garantizamos participación, pero también fortalecemos los procesos que apoyan a las víctimas. Entonces, el año antepasado, firmamos un convenio con una organización de víctimas de secuestro y miembros de la fuerza pública que nos permitió acceder, bueno, con algunos tropiezos, pero nos permitió acceder a tener esa información en ese proceso de red de apoyo. Por otro lado, nosotros venimos teniendo un trabajo con Acomides, que es una organización de víctimas familiares de miembros de la fuerza pública, donde ellos nos han entregado algunas solicitudes de búsqueda, hemos hecho pedagogía con estas víctimas y hemos venido teniendo unos diálogos para impulsar la búsqueda. Por otro lado, tenemos un diálogo con la fuerza pública y básicamente desde el nivel que fue establecido por la fuerza pública, que fue a través de la viceministra de Defensa, donde tenemos una mesa técnica donde están las distintas fuerzas en las que mantenemos un diálogo a partir de solicitudes de búsqueda de miembros de la fuerza pública, donde hacemos consultas de información que puedan tener la fuerza pública para poder completar y concretar la ruta de la búsqueda. Esa mesa técnica no es solamente para fuerza pública, pero allí también llevamos las solicitudes de los miembros de la fuerza pública. Esas son las estrategias que nosotros tenemos en este momento planteadas. Adicionalmente, el Plan Nacional de Búsqueda convocó a miembros de la fuerza pública y de secuestro a un diálogo donde pudimos incorporar unas líneas y unas estrategias específicas para la búsqueda de personas, miembros de la fuerza pública que se encuentran en situación de desaparición debido a las distintas circunstancias del conflicto armado. Básicamente la participación en hostilidades y el secuestro, que la familia no volvió a saber nada de ellos. Esas son las estrategias que nosotros tenemos. Esperamos que podamos concretar y fortalecer la información, porque la información, aunque hemos avanzado, yo diría que hace falta todavía fortalecer una información de manera mucho más sistemática, mucho más amplia, mucho más profunda, que nos permita tener un mapa de una ruta, digamos, a mediano plazo. Pero en este momento estamos trabajando con las solicitudes de búsqueda que nos han presentado en los ámbitos que acabo de decir. Los aportes de los excombatientes. Nosotros estamos trabajando con las personas de las FARC que pertenecieron a las FARC, que constituyeron una comisión de búsqueda. Muy tempranamente, a partir del comunicado 062 del 2015, quienes estaban en la mesa de negociación establecieron y destacaron un grupo de personas que son las encargadas de organizar la recolección de información en los distintos territorios donde se encuentran personas que pertenecieron a las FARC.
Este grupo de personas han denominado comisión de búsqueda y han recolectado y le han entregado a la unidad, como he dicho, más de 300 formularios con información para la búsqueda. Información que no toda ella es de las mismas características o de la misma profundidad ni de las mismas calidades, pero información, eso es importante. Segundo, nosotros tenemos una mesa de trabajo tripartita con el CICR, donde está esa comisión, está la unidad y está el CICR, donde estamos evaluando de qué manera impulsar búsquedas de personas que fueron puestas en conocimiento del CICR, pero que al aparecer la unidad, pues estamos coordinando de qué manera o unimos esfuerzos o focalizamos esfuerzos en una institución para poder agilizar la búsqueda. Venimos trabajando algunas solicitudes de búsqueda que las familias nos han dicho, mire, yo sé que, por decir algo, reclutamiento. Nosotros sabemos que las FARC lo reclutaron y nosotros queremos saber si ellos tienen información de mi hija, de mi hijo, lo que sea. Y entonces nosotros en unas mesas de trabajo con esta comisión preguntamos por estas personas. Ellos van, consultan y traen la información cuando la logran obtener, otras veces no logran obtener la información, porque también este es otro tema que es importante saber, y es que estas personas no necesariamente una persona tiene concentrada toda la información. Una persona tiene un poquito, otra tiene otra. Entonces, a veces poder recopilar la información es todo un proceso también de buscar al que sabía, al que conoció, etcétera, etcétera. Eso lo estamos haciendo. Nosotros tenemos un trabajo en los lugares donde las personas excombatientes están, trabajo de pedagogía, pero también de recolección de información, de estrategias, incluso de mirar cómo podemos, que ellos comprendan cuál es la tarea que realizamos para que puedan aportarnos la información con la mejor calidad posible, que nos ayude a la agilización de las acciones humanitarias. Por otro lado, estamos desarrollando conjuntamente con la Comisión para la Verdad un ejercicio de recolección de información en cárceles de personas que no son de las que suscribieron el acuerdo de paz, pero la unidad no tiene límite en poder acudir a cualquiera de los actores armados para poder tener información que ayude a encontrar a los desaparecidos. Luego, estamos teniendo un diálogo en este momento que esperamos que pueda lograr aportarnos la mayor cantidad de información y de la mejor calidad de nuevo para poder avanzar en la búsqueda de los desaparecidos de acuerdo a esas fuentes de información. Son estrategias que hasta ahora venimos desarrollando, que esperamos profundizar en la tarea que estamos haciendo en los territorios, en la tarea que estamos haciendo a nivel nacional, pero también en la tarea de articulación dentro del sistema y fuera del sistema. Eso es lo de los aportes de los excombatientes. La coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo siento que estamos avanzando cada vez mejor. Las medidas cautelares fueron un punto como decía al principio, de aprendizaje mutuo, tanto para la jurisdicción como para la unidad, y yo diría para las organizaciones de la sociedad civil también. ¿Por qué? Porque las organizaciones de la sociedad civil plantearon las medidas cautelares como una estrategia de protección de los lugares para que la unidad pudiera hacer la tarea. Pero cuando empezaron a implementarse las medidas cautelares, empezó la jurisdicción a desarrollar acciones que iban más allá de la protección en términos de incluso a través de la UIA recopilar los cuerpos y poderlos entregar a medicina legal para que se hiciera la correspondiente identificación y se entregara a su familia una vez identificada. Todo este proceso es el que se llevó a cabo en Dabey. Eso nos permitió identificar una situación que en principio no habíamos visto. La búsqueda puede estar asociada a una tarea de la satisfacción de los derechos de las víctimas, pero también puede estar asociada al esclarecimiento de un caso en particular de la jurisdicción. El caso 03
y Dabeiba está asociado al caso 03, era una información, o sea, la recuperación de los cuerpos era una labor que incidía en el esclarecimiento, como me lo explicó el doctor Alejandro Ramírez. Luego, al incidir en el esclarecimiento, esa información debería tener la categoría de prueba para poder ser analizada en el momento de ser evaluada a la luz de la competencia penal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego, si eso era prueba y la unidad no, la información que recopila o la información que produce no tiene ese carácter de prueba, pues la jurisdicción debía de recopilar esa información para que tuviera ese carácter de prueba, hacerlo a través de su órgano auxiliar, que es la UIA, la Unidad de Investigación y Acusación. Pero nos permitió también decir, bueno, hay casos en donde la medida cautelar está asociada a un caso abierto y hay casos donde no está asociada a un caso abierto. Ahí hay manejos distintos donde cuál es el alcance y la concurrencia o no de la competencia de la jurisdicción y la competencia de la unidad. Y estamos en esa consolidación de aprendizaje y próximos pues a consolidar ese protocolo de entendimiento que le permita a las víctimas tener claridad de hasta dónde va cada mecanismo y qué pueden esperar de cada uno de ellos en el marco de estas medidas cautelares. Yo diría que eso diría Danilo, no sé si logré responder. Muchísimas gracias, Luz Marina, por acompañarnos en este gran conversatorio que nos estuvieron acompañando cerca de 100 personas. Como vio, las preguntas fueron muy interesantes, muy pertinentes, que permitieron a la directora de la unidad, a Luz Marina, ahondar en las proyecciones y en los avances de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Me resta agradecerles a todos, igualmente la compañía. Nuevamente, Luz Marina, muchísimas gracias. Recuerden que cada lunes, este año, el primer lunes de cada mes, mejor, estaremos en una conversación semejante. Ya hemos avanzado con las cabezas del sistema. Ya estuvo acá, como saben, el padre Pacho de Rú y el presidente de la JEP, la presidenta de la JEP. Y quiero hacerle la invitación entonces para el próximo lunes 1 de marzo. Tendremos aquí a Antonio José Lizarazo, magistrado de la Corte Constitucional. Seguramente cuando esté acá será ya el presidente de la Corte en su momento. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias.